3 cachorros de pastor alemán yacían inmóviles a la orilla del camino, sus pequeños cuerpos atados con cuerda áspera y sus ojos cubiertos con tela roja. La nieve silenciaba sus lamentos bajo el viento. Nadie tenía previsto detenerse en aquella carretera de montaña, pero el destino aguardaba a un Navy SEAL que pasaba por allí. Antes de que esta historia continúe, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y comparte esto con alguien que crea que ni el invierno más cruel puede apagar la compasión. Quédate con nosotros, porque lo que sucede a continuación te recordará que la misericordia siempre encuentra su camino a través de la tormenta. El invierno tardío se había posado sobre Maple Ridge, Vermont, como una pesada manta gris. Las montañas se difuminaban bajo una nevada constante, y la estrecha carretera del condado, tallada en la ladera, casi desaparecía bajo el viento y la nieve que se acumulaba. La tormenta había ido tomando fuerza durante toda la tarde, no lo suficientemente violenta como para asustar a los lugareños más experimentados, pero persistente, paciente, del tipo que se filtra hasta los huesos y hace que incluso los viajeros más valientes reconsideren el camino de regreso a casa. Daniel Brooks conducía solo bajo aquel temporal, su camioneta oscura avanzando con cautela por las curvas de la carretera serrana, con los neumáticos crujiendo sobre capas de nieve reciente. Tenía 42 años, hombros anchos y complexión robusta, con esa postura que solo dan años de disciplina militar. Incluso en soledad, su espalda permanecía erguida y sus movimientos eran deliberados. Su cabello castaño oscuro, cortado por costumbre más que por reglamento, mostraba leves hebras grises en las sienes, y su mandíbula lucía la sombra de una barba que rara vez se molestaba en afeitar del todo. Había firmeza en su rostro, pómulos marcados y una cicatriz estrecha justo encima de la ceja izquierda, el recuerdo de una misión en el extranjero de la que casi nunca hablaba. Quienes lo conocían en el pueblo solían describirlo como cortés pero distante, un hombre que asentía más de lo que hablaba, que hacía sus compras en silencio y se marchaba antes de que las conversaciones se volvieran personales. 2 años atrás había enterrado a su esposa, Clare, tras una batalla silenciosa y despiadada contra el cáncer, y desde entonces algo en él se había replegado hacia adentro. No quebrado, sino retirado, como si hubiera decidido que amar profundamente era una vulnerabilidad que ya no podía permitirse. El calefactor zumbaba suavemente en el interior de la camioneta mientras la nieve surcaba el parabrisas, y los pensamientos de Daniel vagaban como solían hacerlo cuando el camino era largo y el mundo exterior quedaba reducido a blanco y sombras. Se preguntó, no por primera vez, qué significaba seguir adelante cuando el destino parecía irrelevante. Redujo la velocidad al acercarse a una curva conocida cerca de la cresta, un tramo donde la barrera de seguridad descendía levemente y los árboles se abrían hacia una zanja poco profunda al costado. Al principio creyó que las formas que había delante no eran más que escombros arrastrados por el viento, bultos oscuros medio enterrados en la nieve, pero algo en su simetría llamó la atención de su ojo entrenado. Soltó el acelerador y la camioneta se deslizó más cerca hasta que sus faros iluminaron la escena con nitidez contra la nieve que caía. 3 pequeños cuerpos yacían separados por pocos centímetros a lo largo de la cuneta, dispuestos de manera antinatural, como si hubieran sido colocados allí adrede en lugar de haber llegado por azar. El pecho de Daniel se contrajo antes de que su mente pudiera asimilar lo que estaba viendo. Detuvo la camioneta con el motor encendido, se inclinó sobre el volante y escudriñó a través de los copos que caían. Eran cachorros, pastores alemanes a juzgar por sus pelajes negros y marrones, aunque los colores estaban apagados bajo una capa de escarcha. Cada pequeño cuerpo estaba atado con una cuerda áspera enrollada con fuerza alrededor del torso, con las fibras rígidas por el hielo, y tiras de tela roja anudadas con firmeza sobre sus ojos. El rojo destacaba contra la nieve blanca como heridas que se negaban a ocultarse. Por un instante, Daniel se quedó mirando, con un silencio pesado e incrédulo oprimiéndole el pecho. No era solo el sufrimiento lo que le impactaba, sino la premeditación. Alguien había tomado el tiempo de atar esos nudos, de envolver esas vendas, de depositar esas frágiles vidas al borde de una carretera de montaña en plena tormenta. La ira brotó primero, ardiente e inmediata. Pero bajo ella surgió algo más hondo y más poderoso, el recuerdo de la regla del campo de batalla con la que había vivido durante años.
Nadie se queda atrás. Apagó el motor. El repentino silencio dentro de la cabina amplificó el sonido del viento exterior. Su mano descansó sobre la manija de la puerta durante un breve instante mientras un viejo instinto le susurraba cautela. La tormenta empeoraba, la visibilidad disminuía y aquel tramo de carretera no perdonaba a quienes se demoraban. Pero otra voz, más serena e insistente, se impuso. Abrió la puerta y el frío lo golpeó con fuerza, mordiéndole a través de la chaqueta mientras la nieve se arremolinaba hacia el interior de la camioneta. Sus botas se hundieron en el ventisquero al acercarse al primer cachorro. De cerca, la crueldad era inconfundible. La cuerda había sido enrollada varias veces alrededor del pequeño cuerpo, hundiéndose en un pelaje rígido y quebradizo por el hielo. La tela roja sobre sus ojos estaba anudada toscamente detrás de la cabeza y ahora estaba congelada por completo. Daniel se agachó despacio, bajando hasta su altura, con la respiración visible en nubes irregulares. Extendió los dedos enguantados, deteniéndose apenas lo suficiente para controlar el temblor que sentía surgir en sus manos. Ya había estado arrodillado junto a soldados heridos, había visto el miedo y el dolor y la resignación en ojos humanos, pero esto era diferente. Eran criaturas sin lenguaje para protestar, atadas en silencio. Tocó con suavidad el costado del cachorro más cercano. El pelaje estaba endurecido por la escarcha, pero bajo él percibió el más leve movimiento, una respiración superficial y tenaz. «¿Sigues aquí?», murmuró con voz baja y ronca por el desuso. Se desplazó y comenzó a trabajar en el nudo de la tela roja. La tela opuso resistencia al principio, congelada en su forma, y tuvo que aflojarla con cuidado mediante una presión lenta y deliberada. Cuando la tira cayó al fin, con nieve adherida a sus bordes, un par de pequeños ojos oscuros parpadearon débilmente bajo ella, sin enfocar, pero vivos. Las pestañas del cachorro estaban orladas de hielo y su cuerpo dio un leve estremecimiento al sentir el aire en su rostro. Daniel tragó saliva con dificultad, sintiendo algo que le apretaba dolorosamente la garganta. Se movió hacia el segundo cachorro repitiendo el proceso, consciente de que el tiempo era un lujo que ninguno de ellos tenía. El viento aullaba por la cresta, arrastrando nieve sobre sus hombros y colándose por su cuello, pero ya casi no registraba el frío. Su atención se concentró en el frágil subir y bajar de 3 pequeños pechos. Al llegar al tercero, el más pequeño de todos, sintió un destello de pánico. El cuerpo estaba más frío, más rígido, y por un instante temió haber llegado demasiado tarde. Apoyó 2 dedos con suavidad contra la diminuta caja torácica y esperó. Ahí estaba de nuevo, débil pero presente, una respiración que se negaba a rendirse. Detrás de él, oculto en la tormenta, un par de faros redujo brevemente la velocidad en la distancia antes de continuar su camino, sin voluntad de detenerse. Daniel no levantó la vista. Sacó una pequeña navaja del bolsillo y comenzó a cortar la cuerda, cuidando de no rozar la piel debajo. A medida que cada tramo caía, podía ver las marcas que había dejado, surcos superficiales grabados en carne tierna. Su mandíbula se tensó y la cicatriz sobre su ceja parecía palpitar mientras viejos recuerdos chocaban con el presente, la sensación de llegar demasiado tarde, de sostener a alguien que ya se había ido más allá del alcance. No permitiría que eso volviera a ocurrir. Uno a uno, liberó a los cachorros de sus ataduras y los acercó entre sí para que se dieran calor. La nieve se acumuló rápidamente en los espacios que había despejado, como tratando de borrar lo que había sucedido allí. Daniel se quitó la chaqueta exterior y la envolvió primero alrededor del cachorro más pequeño, luego lo levantó con cuidado contra su pecho. El cuerpo era sorprendentemente liviano, todo hueso y calor tembloroso. Acomodó a los otros 2 bajo su brazo lo mejor que pudo, sosteniéndolos con la torpeza gentil de un hombre más acostumbrado al equipo militar que a la vida frágil. Al ponerse de pie, con el viento empujando con fuerza contra su espalda, lanzó una mirada a las cintas rojas abandonadas en la nieve. Parecían obscenas contra el paisaje blanco, pequeñas banderas de crueldad plantadas en un lugar que debería haber sido quieto e indiferente. Se agachó, las recogió y las metió en su bolsillo. No dejaría atrás ni eso. La nieve lo azotaba al girar hacia la camioneta,
cada paso cuidadoso pero urgente. Dentro de su pecho, bajo capas de dolor y aislamiento que había cargado durante años, algo se estaba moviendo, abriéndose, no esta vez con dolor, sino con una resolución protectora y feroz. Abrió la puerta del pasajero y depositó suavemente a los cachorros sobre el asiento, envolviéndolos en las mantas de repuesto que guardaba para emergencias invernales. El más pequeño emitió un quejido apenas audible por encima del viento, y Daniel se inclinó, apoyando la palma ligeramente contra su costado como si lo anclara al mundo. «Nadie merece esto», dijo en voz baja, las palabras casi devoradas por la tormenta. «Tú no». Cerró la puerta con firmeza y rodeó la camioneta hasta el lado del conductor, con la nieve crujiendo bajo sus botas. Por primera vez desde la muerte de Clare, sintió algo distinto a la resistencia entumecida a guiar sus actos. Al volver a subir a la camioneta y girar la llave, con los faros cortando de nuevo la nieve que caía, supo con silenciosa certeza que ese tramo de carretera, esa tormenta y esos 3 pequeños cuerpos vendados con tela roja acababan de cambiar el rumbo de su vida de maneras que aún no podía ver. Echó un vistazo a los cachorros acurrucados a su lado, con la respiración superficial pero constante, y susurró en la tenue calidez de la cabina: «Ya están a salvo». La tormenta exterior no amainó, pero dentro de la camioneta 3 corazones frágiles siguieron latiendo, y Daniel avanzó con un propósito que no había sentido en años. La tormenta siguió a Daniel montaña abajo, con la nieve aferrándose obstinadamente al parabrisas como si la propia noche no quisiera soltar lo que había presenciado. Para cuando giró hacia el angosto camino de grava que conducía a su pequeña cabaña de alquiler en las afueras de Maple Ridge, la oscuridad se había asentado espesa y pesada sobre el valle. La cabaña era modesta y funcional, construida de pino envejecido y piedra, con un hilo de humo que se elevaba perezosamente de la chimenea donde un fuego amortiguado aún respiraba. Daniel apagó el motor y se quedó un breve instante escuchando el frágil ritmo de la respiración de los cachorros a su lado. En el tenue resplandor del tablero, sus pequeños cuerpos temblaban bajo la manta, con las vendas ya retiradas pero las cuerdas aún marcando el pelaje donde solo había conseguido aflojarlas parcialmente a la vera del camino. Se movió con rapidez una vez dentro, llevándolos contra su pecho hacia el calor de la cabaña. El interior olía levemente a humo de leña y al abrillantador de cedro que Clare solía preferir, un aroma que se aferraba a los rincones tranquilos como un recuerdo que no quería desvanecerse. Depositó a los cachorros con cuidado sobre una vieja alfombra de lana cerca del hogar y avivó el fuego, haciendo que las llamas subieran con un chasquido vivo. La luz iluminaba ahora el daño con mayor claridad. Marcas rojas e irritadas rodeaban sus torsos estrechos donde la cuerda había cortado la piel. Algunos lugares en carne viva, otros ya comenzando a hincharse. Daniel se arrodilló con la mandíbula apretada y buscó el pequeño botiquín de primeros auxilios que guardaba en una caja metálica bajo la encimera. Sus movimientos eran precisos y controlados, con la misma eficiencia calculada que en su momento había mantenido vivos a hombres en circunstancias más duras. Sin embargo, esta noche sus manos se sentían distintas, menos distantes. Usó agua tibia y un paño suave para limpiar las rozaduras de la cuerda, hablando en murmullos bajos, como si el sonido de su voz pudiera coser consuelo en sus cuerpos temblorosos. El mayor de los 3 levantó la cabeza primero, con las orejas todavía caídas por la juventud y los ojos oscuros alertas pese al agotamiento. Había desafío en esa pequeña mirada, una negativa a rendirse después de lo que le habían hecho. Daniel sintió algo agitarse ante esa visión. «Buddy», dijo en voz baja, el nombre formándose sin deliberación. El segundo cachorro, notablemente más pequeño y delgado, yacía casi inmóvil salvo por el leve aleteo de la respiración bajo sus costillas. Su pelaje, que probablemente alguna vez fue brillante en negro y marrón, estaba apagado y apelmazado por la escarcha derretida. Parecía más joven que los demás, quizás de apenas 8 semanas, y sus patas se movían débilmente, como si aún corriera en un sueño del que no podía escapar. Daniel deslizó un dedo con suavidad por su cabeza. «Daisy», susurró, con cuidado de no perturbar su frágil descanso. El tercer cachorro, ágil y más oscuro alrededor del hocico, empujó torpemente contra su mano a pesar del dolor en su vientre, dando un quejido bajo y terco que sonaba casi indignado.
Había resiliencia en él, una insistencia decidida en ser reconocido. Tucker, dijo Daniel con un leve exhalación. Ponerles nombre hizo algo que no había esperado, los transformó de víctimas en una cuneta en individuos anclados a su vida. La rabia en él creció entonces, más aguda que el dolor. El dolor tenía peso, tenía tristeza. Esta ira tenía filo. Alguien había atado esos nudos deliberadamente. Alguien había envuelto tela roja sobre ojos inocentes y los había dejado morir de frío. El resplandor del fuego se reflejó en la mirada de Daniel, endureciendo las líneas de su rostro. Se levantó y caminó hacia la pequeña mesa de madera cerca de la cocina, vaciando el bolsillo de su chaqueta. Las cintas rojas cayeron sobre la superficie en un montón, rígidas por el hielo y levemente teñidas donde habían presionado contra el pelaje. Lucían casi festivas por el color, crueles en contraste con lo que representaban. Daniel las contempló durante un largo rato antes de regresar junto a los cachorros, que habían empezado a acercarse entre sí en busca de calor. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. No era fuerte, pero sí deliberado. Daniel se tensó instintivamente, con el viejo entrenamiento aflorando antes que el pensamiento. Se dirigió hacia la puerta y la abrió con cautela. Emily Harper estaba en el porche, envuelta en un abrigo de invierno azul marino cubierto de nieve, con su cabello castaño recogido sin formalidad en una cola baja. Medía aproximadamente 1,7 metros, esbelta pero de porte firme, con ojos avellana claros que solían reflejar una determinación silenciosa bajo su gentileza. Un leve salpicado de pecas le cruzaba las mejillas y su piel tenía el pálido brillo de alguien habituado a los fríos inviernos de Nueva Inglaterra. Equilibraba una cazuela con las manos enguantadas, con el aliento visible en el aire nocturno. «Vi tu camioneta subir por el camino», dijo suavemente. Su voz era serena, pero curiosa. «Te detuviste en la cresta». Daniel dudó, luego se hizo a un lado para dejarla entrar. La mirada de Emily se desplazó de inmediato hacia el hogar, y cuando vio a los cachorros, su expresión cambió. El color se fue ligeramente de su rostro al acercarse y arrodillarse junto a él sin esperar explicación. Notó primero las marcas de la cuerda, luego la tela roja sobre la mesa. Sus labios se separaron y su compostura vaciló. «Dios mío», exhaló. Un leve temblor entró en su voz. Esto no fue un accidente. Daniel no dijo nada, solo le sostuvo la mirada. Emily extendió la mano con cautela, rozando el pelaje de Daisy con dedos temblorosos. Las lágrimas se acumularon a pesar de su esfuerzo por mantenerse serena. «Esto es crueldad», dijo en voz baja, con el peso de la palabra bien cargado. Detrás de ella, otra pequeña figura apareció en el umbral. Noah Harper, de 8 años, estaba medio oculto tras el abrigo de su madre. Era menudo para su edad, con cabello rubio arena que se negaba a aplastarse y ojos azules brillantes que evocaban los de su padre en las viejas fotografías que Daniel alguna vez había visto en el pueblo. Tenía las mejillas encendidas por el frío y apretaba un gorro de punto con ambas manos. «¿Mamá?», preguntó en voz baja, acercándose. Vio a los cachorros y frunció el ceño con confusión. «¿Por qué tienen los ojos rojos?». Emily tragó saliva, mirando brevemente a Daniel antes de responder. «Alguien los lastimó», dijo con dulzura. Noah se acercó con cautela, arrodillándose junto a Buddy. No se inmutó ante las heridas. En cambio, extendió un dedo con cuidado y tocó el borde de la manta. «¿Quién le haría eso a un cachorro?», preguntó con voz fina pero sincera. La inocencia de la pregunta caló más hondo que la tormenta. Daniel sintió el peso de ella asentarse pesadamente en la habitación. Miró a Noah, luego a las cintas rojas sobre la mesa. Durante años había creído que lo peor del mundo vivía lejos, en campos de batalla distantes. Esa noche demostraba lo contrario. Se levantó despacio y fue hacia la mesa, recogiendo las cintas en su mano antes de depositarlas deliberadamente en el centro de la superficie de madera donde la luz del fuego no pudiera suavizar su dureza. «No sé quién fue», dijo Daniel al fin, con voz tranquila pero firme. «Pero lo averiguaré».
La declaración no fue ni estridente ni dramática, pero llevaba convicción. Emily lo miró, buscando impulsividad en su rostro y encontrando en cambio determinación. Noah se inclinó hacia Buddy, susurrando algo demasiado suave para escucharse. Los tres cachorros yacían juntos bajo el creciente calor del fuego, respirando con mayor estabilidad, con los ojos abiertos y atentos. Afuera, la tormenta seguía desplazándose sobre Maple Ridge, indiferente a lo que había sido descubierto a su vera. Dentro de la cabaña, sin embargo, algo había cambiado. Daniel Brooks ya no era simplemente un hombre que había detenido su camioneta en una nevada. Se había convertido en testigo y ahora en protector. La mañana llegó pálida y quebradiza sobre Maple Ridge. La tormenta había cedido pero no retirado, dejando el mundo sellado bajo una dura costra de hielo y ventisqueros labrados por el viento que brillaban tenuemente bajo un cielo sin color. Dentro de la cabaña de Daniel, el fuego había ardido bajo durante la noche y el aire portaba la mezcla pesada de humo, antiséptico y pelaje húmedo. Daniel no había dormido. Estaba sentado en el suelo junto al hogar, con la espalda apoyada en el sofá, observando la respiración constante pero frágil de los tres cachorros. Buddy y Tucker habían empezado a moverse con mayor confianza, acercándose al calor y levantando la cabeza ocasionalmente ante sonidos desconocidos. Daisy, sin embargo, permanecía inmóvil de manera antinatural. Cuando Daniel apoyó la mano ligeramente sobre su costado al amanecer, lo notó de inmediato. El calor era anormal. Su pequeño cuerpo ardía bajo el pelaje y su respiración llegaba en jaladas superficiales e irregulares que no seguían el ritmo de los demás. El pánico no se anunció en voz alta en Daniel Brooks. Llegó como un control más tenso, con bordes más afilados en sus movimientos. Se arrodilló junto a ella y examinó de nuevo las rozaduras de la cuerda. La piel alrededor de su vientre se había oscurecido durante la noche, inflamada y tumefacta. Una leve supuración marcaba donde las fibras habían cortado demasiado profundo. Infección. La palabra aterrizó como una detonación en su pecho. Había visto infecciones derribar a hombres fuertes más rápido que las balas cuando los suministros escaseaban en el extranjero. Daisy era apenas huesos y voluntad temblorosa. Se levantó abruptamente, cruzando hasta la encimera de la cocina para buscar el termómetro del botiquín que mantenía surtido por hábito más que por previsión. Sus movimientos eran eficientes, pero había un temblor en sus manos que no podía suprimir del todo. La temperatura de Daisy confirmó lo que su instinto ya sabía: demasiado alta, demasiado peligrosa. No la vas a perder, murmuró, más para sí mismo que para cualquier otro. La frase sonó menos como consuelo y más como una orden. Buddy soltó un quejido grave detrás de él, como si percibiera la tensión que se tensaba en la habitación. Tucker se arrimó al costado de Daisy, instintivamente protector. Daniel envolvió a Daisy con cuidado en una toalla limpia y extendió el brazo hacia su chaqueta. Los caminos seguirían siendo peligrosos, y Maple Ridge no contaba con un gran hospital veterinario. La clínica más cercana abierta todo el año estaba a 15 millas de distancia en el pueblo vecino de Fairbrook. En condiciones normales, sería un trayecto manejable. En estas condiciones, pondría a prueba la paciencia y los nervios. Mientras levantaba a Daisy contra su pecho, sonó un golpe en la puerta. Más rápido esta vez, menos tentativo que la noche anterior. Emily estaba afuera otra vez, con las mejillas encendidas por el frío, leyendo la respuesta en su rostro antes de que él hablara. «Es Daisy», dijo. Emily entró sin vacilar. Se había cambiado a jeans y botas de nieve, con el cabello trenzado sin formalidad sobre un hombro, práctica y sencilla. Había firmeza en su postura que desmentía la suavidad de sus rasgos. «Vamos en mi SUV», dijo con calma. «Maneja mejor el hielo que tu camioneta». Daniel abrió la boca para protestar, con el orgullo parpadeando por reflejo, pero la urgencia en su pecho lo superó. Asintió una vez. Noah apareció detrás de ella, ya poniéndose un gorro de punto demasiado grande para su cabeza. «Me quedo con Buddy y Tucker», ofreció en voz baja, aunque la incertidumbre temblaba en su voz. Emily se agachó junto a él,
pasando la mano por su cabello. «Quédate con la señora Carter», dijo con suavidad. «La llamo de camino». Daniel notó el leve estrechamiento alrededor de sus ojos cuando pronunció el nombre. La señora Eleanor Carter vivía a 2 casas de distancia, una enfermera jubilada de casi 70 años que había trabajado en triaje de emergencia en Boston antes de perder a su esposo de un ataque al corazón 15 años atrás. Era baja y robusta, con cabello gris hierro cortado cerca de la mandíbula y ojos azules penetrantes que poco se les escapaba. La tragedia la había vuelto práctica en lugar de amargada. Si Noah estaba con alguien, estaría seguro. En cuestión de minutos, Daniel y Emily estaban de regreso en la carretera de montaña, con Daisy acunada entre ellos en el asiento del pasajero, envuelta en mantas y una vieja almohadilla térmica que Emily había tomado de su cocina. Los limpiaparabrisas luchaban contra finas capas de lluvia helada que ahora reemplazaban a la nevada. Daniel conducía mientras Emily mantenía una mano suavemente sobre el costado de Daisy, contando respiraciones en voz baja. «Cuando murió mi esposo», dijo Emily de repente, con la mirada fija en el pequeño bulto entre ellos, «estuve enojada durante mucho tiempo». Las palabras surgieron no como confesión, sino como un hecho. Daniel mantuvo los ojos en el camino. «¿Enojada con quién?» «Con todo», respondió. «Con el ejército, con el mundo, con Dios». Su voz no se quebró, pero cargaba el peso de algo largamente procesado. «Hubo noches en que pensé que si dejaba crecer esa ira, al menos me haría sentir fuerte». La camioneta resbaló levemente al tomar una curva y Daniel corrigió con suavidad, con la mandíbula apretada. «¿Qué te detuvo?», preguntó. Emily exhaló lentamente. «Noah. Necesitaba una madre, no un arma». Miró a Daniel entonces, estudiando la tensión grabada en sus rasgos. «La ira puede arrasar con todo, o puede empujarte a proteger algo mejor». Las palabras se asentaron en el espacio entre ellos. Daniel no respondió de inmediato. Sentía con claridad el calor de su propia rabia, no caótica sino afilada y enfocada. Había surgido en el momento en que vio esas cintas rojas en la nieve. Había querido a alguien a quien culpar, alguien a quien enfrentar. Pero al ver la respiración de Daisy flaquear levemente bajo la mano de Emily, comprendió que la furia sola no la salvaría. El propósito lo haría. La clínica veterinaria de Fairbrook apareció al fin entre la bruma de lluvia helada, un modesto edificio de ladrillo con un letrero azul parpadeante cerca de la entrada. Adentro, la sala de espera olía a desinfectante y lana mojada. El doctor Lucas Harding salió de un pasillo lateral cuando los vio entrar con el pequeño bulto. Tenía poco más de 50 años, era alto y delgado, con rasgos angulosos y una barba sal y pimienta bien recortada que enmarcaba un rostro a la vez inteligente y calladamente compasivo. Años de trabajo con animales lastimados le habían dado una serenidad que rara vez se resquebrajaba bajo presión. «¿Qué ocurrió?», preguntó mientras los guiaba a una sala de examen. Daniel describió brevemente las rozaduras de la cuerda sin escatimar detalles. La mandíbula del doctor Harding se tensó de forma casi imperceptible. Examinó a Daisy con cuidado, con movimientos precisos pero delicados. «La infección está instalada», confirmó. «Pero la trajeron a tiempo». La frase aflojó algo en el pecho de Daniel. Se administraron antibióticos. Se iniciaron sueros. Daisy se quejó una vez durante la inyección y luego se instaló en un ritmo superficial pero más estable. Daniel permaneció rígido junto a la mesa, con los brazos cruzados como si se mantuviera unido por la fuerza. Emily se acercó, apoyando una mano ligeramente sobre su antebrazo. No era un gesto íntimo, pero sí reconfortante. El tiempo se estiró en la pequeña sala hasta que el doctor Harding asintió finalmente. «Está respondiendo», dijo. «Manténgala caliente. Bien hidratada. Es más fuerte de lo que parece». Daniel soltó un aliento que no sabía que había estado reteniendo. Afuera, el cielo había empezado a aclararse levemente, las nubes adelgazando en los bordes. Al llevar a Daisy de regreso al SUV, sus ojos se agitaron brevemente, oscuros y desenfocados,
pero vivos. Daniel miró a Emily, y la miró de verdad. No como una vecina, no como una ayudante, sino como alguien que entendía el costo de cargar con la ira sin dejar que te defina. La dureza en su mirada había cambiado. Seguía allí, pero bajo ella yacía la intención en lugar de la desesperanza. Va a salir adelante, dijo en voz baja. Emily asintió con la cabeza. Sí, respondió. Va a lograrlo. Un sol tenue se filtró entre las nubes persistentes la mañana después de que Daisy regresara a casa, proyectando una luz pálida, casi frágil, sobre Maple Ridge, como si el propio pueblo no supiera del todo a qué estaba despertando. La nieve a lo largo del camino se había endurecido en crestas de hielo, preservando las huellas de neumáticos y pisadas como testigos silenciosos. Dentro de la cabaña de Daniel, el calor había recuperado el ambiente. Daisy reposaba cerca del hogar, con la respiración más estable, aunque seguía débil, su pequeño cuerpo subiendo y bajando bajo una manta de retazos. Buddy y Tucker se habían vuelto más animados, explorando los bordes de la habitación en breves ráfagas antes de volver a su lado. Daniel estaba de pie junto a la ventana, mirando la cresta donde los había encontrado. A la luz del día, el paisaje parecía inocente, casi apacible, y ese contraste lo perturbaba más que la tormenta. Un golpe firme y oficial llegó a media mañana. Daniel abrió la puerta y encontró al agente Mark Reynolds en el porche. Reynolds tenía poco más de 40 años, era alto y corpulento, con una mandíbula cuadrada sombreada por una barba oscura y ojos castaños hundidos que cargaban tanto fatiga como vigilancia. Su chaqueta de uniforme estaba cerrada contra el frío y la nieve se aferraba a los hombros. Había crecido en Maple Ridge y regresado tras una breve temporada en un departamento policial más grande. La muerte de su hermano menor en un accidente de tráfico bajo los efectos del alcohol lo había atraído de regreso, reorientando su sentido del deber desde la ambición hacia la protección. Señor Brooks, dijo de manera uniforme. ¿Le importa si paso? Daniel se hizo a un lado sin dudarlo. Reynolds se quitó los guantes lentamente, con la mirada recorriendo la habitación antes de posarse en los cachorros junto al fuego. Su expresión no se ablandó visiblemente, pero algo se movió detrás de sus ojos. El doctor Harding lo reportó, dijo. Dice que usted trajo 3 cachorros con rozaduras de cuerda y vendas en los ojos. Daniel asintió una vez. Los encontré en la cresta. Reynolds se agachó cerca del hogar, con cuidado de no abrumar a los animales. Buddy se tensó al principio, pero no gruñó. Reynolds estudió las marcas que se estaban curando alrededor de sus torsos con escrutinio profesional. Esto no fue al azar, dijo en voz baja. No atas animales así a menos que tengas intención. Las palabras cayeron con peso. Daniel sintió el familiar apretón en su pecho. La idea de que alguien dentro de los tranquilos límites de Maple Ridge hubiera hecho esto lo obligaba a ver su pueblo de otra manera. Siempre había asumido que la crueldad existía en otro lugar, en titulares distantes. Ahora estaba entretejida en su propio entorno. Estamos investigando, continuó Reynolds. Había huellas de neumáticos cerca de donde usted se detuvo. Estamos revisando las cámaras de la gasolinera en el cruce de la autopista. Su voz portaba una resolución medida en lugar de ira. El tono de un hombre que había aprendido que la indignación sola no construye casos. Daniel apreció esa serenidad. «Cree que es alguien del lugar», dijo Daniel. No era una pregunta. Reynolds no respondió de inmediato. «Difícil de decir todavía», replicó. «Pero las tormentas limitan a los forasteros. ¿Quién lo hizo conocía esa carretera?» La implicación se quedó suspendida en el aire. Tras la partida de Reynolds, Daniel permaneció junto a la ventana, mirando hacia los árboles. El pensamiento lo inquietó más profundamente de lo esperado. Maple Ridge era lo suficientemente pequeño como para que los vecinos se reconocieran entre sí por el sonido del motor de sus camionetas. Imaginar que uno de esos motores había reducido la velocidad lo suficiente como para dejar 3 cachorros atados en la nieve se sentía como una fractura en algo comunal. Al otro lado del pueblo,
Emily estaba frente a su clase de tercer grado, con la luz del sol cayendo sobre los desgastados escritorios de madera donde los niños se inclinaban sobre papel de colores. Había dormido poco, con los pensamientos derivando repetidamente hacia el frágil cuerpo de Daisy y la tranquila intensidad de Daniel. En la pizarra había escrito en letra cursiva: la bondad no es debilidad. No había sido planeado antes de la tormenta. Simplemente había parecido necesario. Los niños estaban ocupados dibujando animales, perros con orejas desmesuradamente grandes, gatos con rayas inverosímiles, y atando pequeñas cintas de papel a sus ilustraciones. En lugar de rojo, Emily había traído papel de construcción rosado del armario de suministros. El rosa simboliza la esperanza, explicó con voz suave pero firme. Cuando vemos algo lastimado, no miramos hacia otro lado. Ayudamos. Noah estaba sentado cerca de la ventana, con la lengua ligeramente apoyada en el labio en concentración mientras esbozaba a Buddy con líneas cuidadosas. La clase zumbaba suavemente, ajena a la corriente de propósito que subyacía al proyecto. Emily se movía entre los escritorios ofreciendo aliento, pero su mente parpadeaba hacia la cresta. Sabía que la rabia podía crecer rápidamente en un pueblo pequeño, podía fracturar la confianza si no se canalizaba. Cuando sonó el timbre del almuerzo, recogió los dibujos y los clavó en el tablón del pasillo. Para la tarde, los susurros habían comenzado a circular entre los padres que recogían a sus hijos. La noticia se propagó con la quieta velocidad de la preocupación más que del chisme. De regreso en la cabaña, Daniel se arrodilló junto a Daisy y deslizó la mano suavemente por su cabeza. Ella lo miró parpadeando, con los ojos más claros, la fiebre en descenso. Buddy apoyó el mentón contra la rodilla de Daniel mientras Tucker roía experimentalmente el borde de la pata de una silla de madera, probando su libertad. Daniel exhaló lentamente. No podía controlar quién había hecho aquello. No podía borrar lo que había sido infligido, pero podía definir lo que vendría después. Esa tarde condujo de nuevo al pueblo, esta vez no con urgencia sino con intención. La ferretería de la calle Main era propiedad de Arthur Bennett, un hombre delgado de casi 70 años con gafas de montura metálica posadas bajas en la nariz y un polvo perpetuo de aserrín en sus camisas de franela. Arthur había regentado la tienda desde que la heredó de su padre, con un talante paciente y metódico. Daniel se movió tranquilamente por los pasillos hasta encontrar lo que necesitaba: 3 collares de cuero resistente, marrón oscuro y con forro suave para evitar rozaduras. Arthur levantó la vista desde detrás del mostrador cuando Daniel se aproximó. ¿Nuevas incorporaciones?, preguntó con naturalidad. Daniel asintió brevemente. Arthur no indagó más. En un pueblo como Maple Ridge, el respeto a menudo significaba saber cuándo no pedir detalles. ¿Querrá chapas?, agregó Arthur, sacando una pequeña herramienta de grabado de debajo del mostrador. Daniel vaciló solo un instante antes de hablar. Grabe esto, dijo. Arthur ajustó sus gafas y tecleó las palabras con cuidado en la pequeña máquina. El sonido metálico del grabado llenó la tranquila tienda. Cuando Daniel regresó a casa, el cielo se había profundizado en un añil frío, con estrellas atravesando las nubes que se adelgazaban. Se arrodilló junto al hogar una vez más y abrochó los collares con suavidad alrededor de cada pequeño cuello. Buddy se mantuvo erguido pese al dolor que le quedaba. Tucker se revolvió y luego se aquietó. Daisy levantó la cabeza débilmente cuando el cuero descansó contra su pelaje. Daniel sujetó las chapas grabadas, cada una captando la luz del fuego. Deslizó el pulgar sobre la inscripción antes de dejarla caer de nuevo contra el pecho de Daisy. Nunca abandonado, rezaban las chapas. Las palabras eran sencillas, pero tenían peso. Eran una promesa, no solo para los cachorros, sino para él mismo. Afuera, la nieve reflejaba la luz de la luna con quieto esplendor. Adentro, 3 pequeñas figuras se acurrucaron juntas cerca del calor, ya sin estar atadas por cuerdas ni vendadas con tela roja. Daniel se recostó en el suelo con el fuego chisporroteando suavemente detrás de él y se permitió la primera respiración serena que había tomado desde que se detuvo en aquella carretera de montaña.
Los días que siguieron se desplegaron bajo un cielo azul quebradizo, con la nieve en la cresta comenzando a apelmazarse y derretirse en parches irregulares, revelando grava y hierba muerta debajo, como si la tierra misma estuviera desprendiéndose de la evidencia de lo ocurrido. Dentro de la cabaña de Daniel, el calor había regresado, pero la paz no había llegado fácilmente. Buddy, Tucker y Daisy se estaban recuperando físicamente, con las marcas de la cuerda desvaneciéndose del rojo vivo a tenues líneas rosas bajo un pelaje que se iba espesando. Sin embargo, algo más profundo permanecía perturbado. Se revelaba de maneras pequeñas y súbitas. El chasquido agudo de un tronco en el hogar enviaba a los 3 cachorros a dispersarse de golpe, cuerpos pegados al suelo, orejas pegadas hacia atrás, ojos abiertos de pánico ciego. Buddy se disparaba bajo la mesa. Tucker chocaba torpemente con una silla antes de agacharse detrás de ella. Daisy, todavía más débil que los otros, temblaba donde estaba, con la respiración superficial y rápida. Daniel se paralizó a media zancada, con el corazón apretándose ante la vista. El sonido había sido inofensivo, ordinario, pero su reacción no lo era. Se bajó despacio al suelo, con cuidado de no moverse demasiado rápido. «Es solo el fuego», murmuró con voz baja y estable, pero las palabras solas servían de poco. Cuando caía la noche y las sombras se alargaban sobre los tablones de madera, su ansiedad se intensificaba. En el momento en que Daniel apagaba la lámpara de techo y dejaba solo la luz del fuego, Buddy comenzaba a caminar inquieto. Tucker gimoteaba en los rincones de la habitación como buscando una salida. Daisy se apretaba contra la pierna de Daniel, con las uñas hundiéndose levemente en el denim como si la oscuridad misma tuviera peso. Daniel se dio cuenta entonces de que las vendas no habían simplemente bloqueado su visión. Habían reescrito cómo experimentaban la noche. La oscuridad se había convertido en amenaza. Exhaló lentamente, recordando el entrenamiento de años pasados. El trauma no desaparecía porque hubiera llegado la seguridad. Tenía que ser reentrenado fuera del cuerpo. A la mañana siguiente, condujo al pueblo y se detuvo en una pequeña tienda de suministros para mascotas en la calle Main, propiedad de Laia Monroe, una mujer de casi 40 años con cabello rizado castaño rojizo a menudo recogido sin formalidad y ojos verdes penetrantes que poco se les escapaba. Laia había trabajado como técnica veterinaria en Burlington antes de regresar a casa para cuidar a su madre anciana. Se movía con briosura y confianza y un trasfondo de empatía silenciosa que hacía que incluso los animales más nerviosos se calmaran en su presencia. Cuando Daniel explicó las reacciones de los cachorros, ella escuchó con atención. Apoyada en el mostrador con los brazos cruzados. Asocian los sonidos repentinos y la oscuridad con estar restringidos, dijo reflexivamente. Tendrás que reintroducir ambos de a poco. Por ahora deja una luz encendida de noche. Recompensa el comportamiento tranquilo. La paciencia es la clave. Daniel asintió, absorbiendo cada palabra. La paciencia nunca había sido su virtud más fuerte en la vida civil. Había dependido de la urgencia y la acción decisiva. Ahora la solución exigía consistencia en lugar de fuerza. De regreso en la cabaña, comenzó a ajustar pequeñas rutinas. En lugar de apagar las luces de golpe, las iba atenuando gradualmente. Introdujo una pequeña lámpara cerca de su área de descanso que proyectaba un suave resplandor ámbar durante la noche. Cuando un tronco chasqueaba en el fuego, de inmediato se arrodillaba, ofreciendo tranquilidad suave y una mano firme en lugar de comandos bruscos. Buddy fue el primero en mostrar signos de progreso. Aunque todavía se sobresaltaba ante los ruidos repentinos, comenzó a mirar hacia Daniel antes de huir, como si pidiera permiso para quedarse. Tucker seguía siendo obstinadamente reactivo, ladrando a las sombras que se desplazaban por las paredes. Daisy se aferraba más que los demás, siguiendo a Daniel de habitación en habitación, como si la proximidad en sí misma fuera una armadura. El paisaje interior de Daniel se fue transformando junto al de ellos. Cada sobresalto del cachorro agitaba algo protector y en carne viva dentro de él. Se descubrió hablando con más frecuencia, narrando movimientos cotidianos en voz alta. Solo estoy abriendo la puerta. Eso es la tetera.
está bien. Como si el lenguaje pudiera reconstruir la confianza ladrillo a ladrillo. Al otro lado del pueblo, Emily estaba en el pasillo fuera de su aula cuando el agente Reynolds se le acercó en voz baja cerca de la salida. Su chaqueta de uniforme estaba desabotonada, el sombrero bajo un brazo, con expresión medida. Tenemos un sospechoso de interés, dijo, manteniendo la voz baja. Se llama Caleb Turner, 19 años, vive al este del pueblo. Hemos recibido reportes antes, gatos callejeros que desaparecen, una queja sobre un perro el año pasado. Emily sintió que el estómago se le contraía. Había visto a Caleb por el pueblo, un joven alto y delgado con cabello oscuro descuidado y una expresión hueca que rara vez encontraba la mirada de nadie. Siempre había habido algo retraído en él, algo frágil. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Reynolds suspiró. Nada confirmado todavía, pero se lo vio conduciendo cerca de la cresta la noche de la tormenta. Emily le dio las gracias y regresó lentamente a su aula, con los pensamientos chocando entre sí. Entendía lo que ese conocimiento podría encender en Daniel. Su ira había sido controlada, pero visible. Si descubría que había un rostro vinculado a esas cintas rojas, se afilaría en algo imprudente. Esa tarde se pasó por la cabaña de nuevo, llevando una canasta de pan fresco y manzanas, más como excusa que por necesidad. Observó a Daniel desde la puerta por un momento antes de hablar. Estaba arrodillado en el suelo, animando a Buddy a salir de debajo de la mesa después de que una cuchara caída lo hubiera enviado corriendo. Su postura era paciente, casi tierna. La imagen la tranquilizó. Eligió sus palabras con cuidado. La investigación avanza, dijo. Daniel levantó la vista, escudriñando su rostro. ¿Sabes quién lo hizo? Ella dudó, el silencio extendiéndose lo suficiente para sentirse. Hay un sospechoso, admitió, pero nada probado. La mandíbula de Daniel se tensó levemente, aunque no se levantó. ¿Tiene nombre? Ella asintió con suavidad. Caleb Turner. El nombre se quedó flotando en la habitación. Daniel no dijo nada durante un largo momento. Imaginó a un joven atando esos nudos, envolviendo esas vendas. La imagen amenazó con inflamarlo, pero entonces Daisy empujó contra su rodilla y Buddy se acercó más, confiando en que permaneciera sereno. Exhaló despacio. La ley se encargará, dijo finalmente. No era resignación, era una elección. Emily lo estudió, sorprendida por la contención en su tono. ¿No vas a confrontarlo? No, respondió Daniel, mirando las 3 pequeñas vidas a sus pies. Me necesitan estable. Esa noche, al caer la oscuridad nuevamente sobre Maple Ridge, los cachorros permanecieron inquietos pero menos frenéticos. La lámpara proyectaba su suave resplandor, y Daniel se tumbó en el suelo junto a ellos en lugar de en el sofá. Cuando una rama rasguñó la pared de la cabaña por el viento, Buddy se tensó pero no saltó. Tucker levantó la cabeza pero se quedó en su lugar. Daisy se apretó más y luego se relajó gradualmente. Daniel apoyó la palma sobre sus lomos uno por uno. No puedo cambiar lo que les pasó, dijo en voz baja, casi tragado por el suave crepitar del fuego. Pero puedo proteger lo que viene después. Las palabras no eran dramáticas. Eran sencillas, deliberadas y firmes. Afuera, la noche seguía fría e indiferente. Adentro, 3 frágiles criaturas comenzaron, centímetro a centímetro, a creer que la oscuridad ya no significaba daño. Pasó una semana bajo un cielo que no podía decidir si deshelarse o volver a congelarse, y Maple Ridge regresó con cautela a la rutina, mientras la corriente de la investigación zumbaba silenciosamente bajo su superficie. Las nevadas a lo largo de la calle Main se encogieron centímetro a centímetro, revelando parches de grava y asfalto manchado de sal, y el río más allá del pueblo comenzó a aflojar su abrazo helado con suaves crujidos persistentes. Dentro de la cabaña de Daniel, los cachorros se habían fortalecido. La fiebre de Daisy había remitido por completo, su energía regresando en pequeños y brillantes destellos mientras deambulaba con incertidumbre detrás de Buddy y Tucker por el suelo de la sala.
La lámpara seguía brillando suavemente de noche, pero los sobresaltos frenéticos habían disminuido. Cuando los troncos estallaban en la chimenea, Buddy ahora miraba hacia Daniel en lugar de salir corriendo, y los ladridos agudos de Tucker se habían suavizado en gruñidos cansados. El progreso era sutil, ganado respiración a respiración. Era poco después del mediodía cuando Daniel escuchó el distante rumor de neumáticos en su camino de grava. Se acercó a la ventana, con la tensión enroscándose instintivamente en sus hombros. El vehículo patrulla del agente Reynolds se detuvo, seguido de otro auto del sheriff del condado. Daniel abrió la puerta antes de que Reynolds pudiera llamar. El agente se quitó el sombrero, con expresión firme pero estable. «Lo trajimos esta mañana», dijo sin preámbulos. Daniel sintió caer las palabras sin sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento desde que las cintas rojas cayeron sobre su mesa de cocina. «¿Caleb Turner?», preguntó en voz baja. Reynolds asintió una vez. «Encontramos fibras de cuerda en la caja de su camioneta, y las grabaciones de la cámara de la gasolinera de la autopista lo ubican cerca de la cresta esa noche. Confesó haber abandonado a los animales, pero afirma que no pensó que fueran a morir». La última frase llevaba un leve filo de reprimido disgusto. Daniel absorbió la información sin reacción visible. Había imaginado este momento de manera diferente en los primeros días, había imaginado la ira surgiendo tan ardiente como para exigir una confrontación. En cambio, sintió algo más quieto. «¿Va a la cárcel?», preguntó Daniel. «Se están presentando cargos por crueldad animal e imprudencia temeraria», respondió Reynolds. «Se enfrentará a un juicio». Daniel asintió. El agente lo observó de cerca, quizás esperando volatilidad. En cambio, Daniel simplemente lanzó una mirada hacia el hogar donde Daisy descansaba su mentón sobre el hombro de Buddy. «Gracias», dijo. Reynolds pareció casi sorprendido por la calma. «¿No viene a la comisaría?». «No», respondió Daniel. «Tengo lo que importa aquí». Después de que los autos patrullas se alejaron, el aire se sintió extrañamente quieto. Daniel salió brevemente, respirando el aire frío como para afianzarse. Se había entrenado durante años para enfrentar a los enemigos directamente, para resolver conflictos con fuerza decisiva. Sin embargo, esta situación exigía algo diferente. La venganza no borraría el recuerdo de esas vendas. No desataría el miedo anudado en pequeños corazones caninos. La justicia avanzaba, no a gritos ni de manera dramática, sino con firmeza. Al otro lado del pueblo. Emily estaba en la cocina de su pequeña casa de campo blanca, con la luz del sol derramándose sobre el suelo de baldosas de cuadros. Había recibido la noticia a través de la rápida llamada telefónica de la señora Carter esa mañana. Noah estaba sentado a la mesa con la fotografía de Daisy apoyada contra su tazón de cereal, con el pequeño ceño fruncido. «¿Es malo?», preguntó Noah, refiriéndose a Caleb. Emily se secó las manos en un trapo de cocina antes de sentarse a su lado. «Tomó una decisión muy equivocada», dijo con cuidado. «Y cuando las personas toman decisiones que lastiman a otros, hay consecuencias». Noah trazó un dedo sobre la imagen de Daisy. «¿A él le van a hacer daño?». Emily consideró la pregunta, consciente de su peso. «La justicia no se trata de hacerle daño a alguien a cambio», dijo con suavidad. «Se trata de impedirle que lastime a alguien más». Noah asintió lentamente, absorbiendo el matiz de una manera que los niños a veces hacen con más honestidad que los adultos. «¿Entonces Daisy está a salvo?», preguntó. «Sí», respondió Emily, apartándole el cabello de la frente. «Está a salvo». Esa tarde, Emily y Noah caminaron por el camino de grava hasta la cabaña de Daniel, llevando una canasta de muffins aún calientes del horno. Cuando Daniel abrió la puerta, Noah se apresuró adentro por delante de su madre y se arrodilló junto a Daisy. La cachorra movió la cola con tentativa, apretándose contra él sin miedo. «Ya terminó», susurró Noah en su pelaje. «Ya estás a salvo». Daniel observó el intercambio en silencio. Emily estudió su rostro, buscando tensión o rabia contenida,
pero encontró solo contemplación. ¿Te enteraste?, preguntó suavemente. Él asintió. Reynolds pasó por aquí. Ella vaciló. ¿Estás bien? Daniel se apoyó en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados de manera relajada más que defensiva. Pensé que sentiría algo más grande, admitió. Ira, alivio, satisfacción. Hizo una pausa. Pero sobre todo me siento listo para seguir. Emily lo entendió. No había triunfo en ver a alguien llevado a comisaría esposado, solo la confirmación de que el daño había sido reconocido. A veces la justicia silenciosa es la más poderosa, dijo. La mirada de Daniel se desplazó hacia la chimenea. Las cintas rojas todavía reposaban en una pequeña caja de madera cerca de la repisa, sin tocar desde la noche en que las había recogido. Cruzó la habitación con lentitud, tomó la caja y la abrió. Las tiras de tela seguían rígidas, su color discordante contra el calor de la cabaña. Las sostuvo en la palma durante un largo momento. Ya no representaban furia. Representaban lo que había sido sobrevivido. Sin ceremonia, Daniel se arrodilló frente al hogar y fue introduciendo las cintas en las llamas una por una. El fuego prendió rápidamente, con lenguas naranjas enroscándose alrededor de la tela roja hasta que se ennegreció y se desmoronó en cenizas. Buddy levantó la cabeza pero no se sobresaltó. Tucker observó con curiosidad. Daisy parpadeó ante el destello de luz pero permaneció tranquila. El rostro de Daniel permaneció sereno mientras se desintegraba el último fragmento. No hubo liberación dramática, ni voz elevada, solo una exhalación constante. Emily se acercó, apoyando la mano levemente sobre su hombro. Noah observó en silencio, con su pequeña mano todavía posada sobre el lomo de Daisy. Cuando el último rescoldo se apagó, Daniel cerró con suavidad la pantalla del fuego. No deshace lo que pasó, dijo en voz baja. Pero ya no puede vivir aquí. Emily asintió. La habitación se sintió más ligera de alguna manera, como si un hilo que ataba el pasado al presente hubiera sido cortado limpiamente. Afuera, el hielo del río crujió de nuevo en la distancia. Un eco bajo de movimiento hacia la primavera. La primavera llegó sin espectáculo, abriéndose paso en Maple Ridge a través de luz más prolongada y viento más suave en lugar de grandes declaraciones, y la nieve que una vez había sellado el pueblo en silencio se retiró hacia tenues líneas grises a orillas del río. La cabaña ya no olía únicamente a humo y antiséptico, sino a ventanas abiertas y tierra húmeda que derivaba desde los bosques que se descongelaban. Buddy, Daisy y Tucker habían crecido visiblemente en fuerza. Sus cuerpos llenándose, el pelaje espeso y brillante de nuevo, con las marcas de las cuerdas desvanecidas en líneas casi invisibles. Se movían por la casa con cautelosa confianza, sobresaltándose menos ante los sonidos repentinos y durmiendo toda la noche sin la lámpara completamente encendida. Daniel se encontraba una mañana en el pequeño porche, observándolos perseguirse en arcos torpes por el claro, y sintió una certeza silenciosa sentarse en su interior. Lo que había comenzado como rescate había crecido en algo más grande. El pensamiento había permanecido durante semanas en el fondo de su mente, tomando forma lentamente como el hielo que se funde en un arroyo constante. Había pasado años viviendo con disciplina, pero sin dirección. Ahora la dirección parecía estar parada frente a él sobre cuatro patas. Esa tarde, Daniel condujo al pueblo y se detuvo en el viejo granero de piensos en las afueras de Maple Ridge, una amplia estructura de madera que había permanecido sin uso desde que la familia Miller vendió su ganado 2 años antes. La propiedad pertenecía a Thomas Miller, un hombre de hombros anchos y casi 60 años con piel curtida y una espesa barba gris que enmarcaba un rostro a la vez severo y bondadoso. Thomas había perdido su granja gradualmente tras una serie de malas temporadas y una lesión de rodilla que nunca sanó correctamente, dejándolo caminar con una leve cojera pero manteniéndose con digna obstinación. Lo saludó con un apretón de manos firme. ¿Piensas comprarlo?, preguntó Thomas, apoyado en la puerta del granero. Daniel miró el interior vacío, con la luz del sol cortando a través de las altas tablas e iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. Pienso reconstruirlo,
respondió simplemente. En cuestión de días, corrió la voz discretamente de que Daniel Brooks tenía la intención de convertir el granero en un pequeño centro de rescate para animales maltratados y perros de servicio retirados. No lo anunció públicamente. Simplemente comenzó a limpiar el espacio, sacando establos rotos y reforzando vigas. Buddy y Tucker lo seguían entusiastas mientras Daisy trotaba con cuidado a su lado. Emily llegó el fin de semana siguiente con jeans y una chaqueta vaquera desgastada, con el cabello castaño recogido en un moño suelto y las mangas ya subidas hasta los codos. Llevaba una carpeta en lugar de una cazuela esta vez. Si vas a hacer esto, dijo, mirando alrededor del granero con ojos reflexivos, necesitarás estructura. Su voz portaba a la vez calidez y eficiencia. Comenzó a esbozar horarios de voluntarios, listas de donaciones y reuniones comunitarias con la misma autoridad tranquila que usaba en su aula. Emily siempre había sido calladamente capaz, moldeada por años de equilibrar la maternidad y la pérdida. Ahora canalizaba esa firmeza hacia afuera. Pronto las mujeres mayores de la iglesia comenzaron a aparecer con termos y sillas plegables. Margaret Collins, de 71 años, alta y esbelta con el cabello plateado trenzado prolijamente por la espalda y ojos azules gentiles que habían visto crecer a 3 generaciones en Maple Ridge, llegó primero con una caja de mantas tejidas. Se movía con lentitud pero con determinación, con su artritis visible en sus pasos cuidadosos, aunque su voz seguía siendo viva. Toda criatura merece calor, declaró, depositando las mantas. Detrás de ella llegó Ruth Henderson, de 68 años, más baja y redondeada con suaves rizos grises y líneas de risa grabadas profundamente alrededor de la boca. Ruth había perdido a su esposo de cáncer 5 años antes y había llenado el silencio de su hogar con hornear y trabajo voluntario desde entonces. Le puso en las manos de Daniel un frasco de golosinas caseras para perros. Para darles fuerzas, dijo con un guiño. Su presencia cambió el tono del granero, de obra de construcción a esfuerzo comunitario. Familias más jóvenes siguieron, ofreciendo madera de desecho, cercado viejo y mano de obra. El agente Reynolds se apareció en su día libre con las mangas subidas, ayudando a instalar puertas de perreras seguras. Incluso Thomas Miller regresaba a diario, supervisando las reparaciones estructurales con pericia práctica. A lo largo de todo ello, Buddy, Daisy y Tucker se movían libremente entre los voluntarios, con las colas moviéndose, aceptando palmadas suaves de manos cautelosas. Se convirtieron en prueba viviente de que el miedo podía retroceder. Una tarde, cuando la luz del sol se filtraba por las puertas abiertas del granero, una camioneta llegó al camino de grava. De ella bajó el sargento Paul Whitaker, un guía canino retirado de poco más de 60 años con complexión compacta y musculosa y cabello blanco cortado al ras. Profundas líneas enmarcaban su boca y su postura cargaba la rectitud disciplinada de un hombre acostumbrado al mando desde hacía tiempo. A su lado caminaba Rex, un pastor alemán de 12 años, con hocico grisáceo y ojos alertas pero cansados. El paso de Rex era más lento ahora, con las caderas rígidas por años de servicio. Whitaker había perdido a su esposa 2 inviernos atrás y había luchado silenciosamente desde su retiro, con su mundo estrechándose a recuerdos y rutinas. Necesita un lugar para descansar, dijo Whitaker, apoyando una mano en la cabeza de Rex. Y yo necesito algo que hacer además de sentarme en una casa vacía. Daniel miró al perro envejecido y comprendió sin necesidad de explicación. Ambos lo tienen aquí, respondió. Rex se acomodó en uno de los establos recién preparados con un suspiro que pareció liberar años de tensión. La escena movió a Margaret Collins a secarse discretamente las lágrimas de los ojos. Las donaciones comenzaron a llegar en sobres dirigidos simplemente al refugio. Muchas eran de mujeres de casi 70 años que escribían notas sobre perros que alguna vez habían amado o esposos que habían servido. Una carta decía: gracias por darles la paz que nosotras no pudimos darles a los nuestros. Emily clavó las cartas en un tablón de corcho cerca de la entrada, transformando la gratitud privada en aliento colectivo. A medida que pasaban las semanas, el granero se transformó por completo. Pintura blanca fresca iluminó las paredes.
paja limpia tapizaba perreras seguras. Un pequeño espacio de oficina tomó forma en una esquina donde Emily organizaba papeles y horarios. Daniel se apartó una tarde mientras se izaba el último letrero sobre la entrada. El tablón de madera había sido tallado por Thomas Miller y lijado hasta quedar suave por los voluntarios, con sus letras pintadas en verde bosque profundo. Daniel sujetó la escalera mientras Emily aseguró el último perno. Juntos bajaron y miraron hacia arriba al letrero terminado. Maple Ridge Haven, donde termina el miedo. Las palabras colgaban sólidas y deliberadas contra el cálido cielo vespertino. Buddy ladró una vez como en señal de aprobación. Daisy se apoyó contra la pierna de Daniel, tranquila y segura. Tucker persiguió una hoja suelta por la grava. Emily se colocó junto a Daniel, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se rozaran. No habló de inmediato. Él tampoco. El granero detrás de ellos zumbaba con vida silenciosa y conversación suave de voluntarios que recogían para la noche. Daniel sintió algo estable asentarse en su interior. No el propósito agudo de la crisis, sino el tipo perdurable que crece despacio y permanece. Lanzó una mirada a Emily, quien lo encontró con quieto orgullo. Es más que un refugio, dijo ella suavemente. Daniel asintió. Es un comienzo. La primavera no llegó a Maple Ridge con un solo día cálido, sino con una rendición gradual de la helada, con el río corriendo más claro y más sonoro bajo un cielo abierto, los campos más allá del granero pasando de un blanco quebradizo a un verde resistente. El aire olía a tierra descongelada y savia de pino, y el viento que una vez aulló por la cresta ahora se movía suavemente entre la hierba alta como una bendición silenciosa. Maple Ridge Haven se erguía completamente vivo bajo la luz del sol, sus tablones pintados de blanco brillantes contra las ondulantes colinas de Vermont. Buddy, Daisy y Tucker ya no eran frágiles formas acurrucadas cerca de un hogar. Eran jóvenes pastores alemanes robustos ahora, con las patas largas y seguras, sus pelajes espesos y relucientes en tonos de negro y marrón que atrapaban la luz como seda pulida. Las cicatrices bajo su pelaje se habían desvanecido en el recuerdo. Apenas visibles a menos que uno buscara con detenimiento. Más importante aún, el miedo que una vez tensaba sus cuerpos ante cada chasquido de madera o caída de sombra se había aflojado. Se movían con curiosidad alerta más que con pánico, mirando hacia Daniel no con desesperación sino en compañía. En una amplia franja de pastizal abierto detrás del granero, Daniel estaba con las manos en los bolsillos, observando a los tres perros correr delante de él. Buddy lideraba con zancadas seguras, Daisy manteniéndose a la par con sorprendente velocidad para ser la más pequeña del trío, y Tucker avanzando en alegres zigzags como si pusiera a prueba la libertad bajo sus patas. No había cuerdas, no había vendas, no había vacilaciones al borde de la luz. Daniel sintió el peso de esa ausencia de manera más profunda de lo que podría explicar. No era un hombre dado a declaraciones sentimentales, sin embargo la escena ante él despertaba algo casi reverente. Emily se acercó por detrás, con pasos suaves sobre la hierba. Llevaba un suéter azul pálido con las mangas subidas a los codos, el cabello castaño rojizo suelto y levantado levemente por la brisa. El sol de primavera captaba las leves pecas sobre sus mejillas y había un brillo tranquilo en sus ojos avellana que se había profundizado durante los meses. Se detuvo junto a Daniel sin hablar al principio, simplemente siguiendo su mirada hacia los perros que corrían. Ya no miran hacia atrás tanto, observó con suavidad. Daniel asintió. Ya no necesitan hacerlo. No había amargura en su voz, solo el silencioso reconocimiento del crecimiento. Frente a ellos, Noah corría con los brazos extendidos, con la risa derramándose por el campo mientras Buddy lo rodeaba en arcos juguetones. Noah había crecido en los últimos meses, sus extremidades menos torpes, sus movimientos más seguros. Llamó el nombre de Daisy, y ella respondió de inmediato, virando hacia él con fiel entusiasmo. Tucker se deslizó por un parche de dientes de león, enviando semillas blancas al aire como deseos a la deriva. Emily tomó la mano de Daniel, no con tentativa, sino con silenciosa certeza. Él la miró, sorprendido solo por lo natural que se sentía el gesto.
Solía pensar que Dios debería haber detenido la tormenta, dijo en voz baja, su voz casi llevada por el viento. Pero quizás en cambio envía a alguien hacia ella. Daniel consideró las palabras. Había pasado años luchando con la fe, con la pérdida, con el azar del sufrimiento. De pie allí observando 3 vidas alguna vez atadas correr libres, no pretendía entender todo, pero sí entendía este momento. Quizás, respondió simplemente. Cerca de la línea de la valla, el sargento Whitaker caminaba despacio con Rex a su lado. El pastor alemán mayor se movía con cuidado pero con firmeza, con el hocico grisáceo levantado hacia el aroma de hierba fresca. La postura otrora rígida de Whitaker se había suavizado desde que se unió al refugio. Su rostro surcado de arrugas mostraba menos sombras ahora, con los profundos pliegues alrededor de la boca cediendo a algo más cercano a la paz. Había encontrado propósito en orientar a voluntarios más jóvenes, enseñándoles la paciencia necesaria para manejar a perros de servicio retirados con dignidad. El refugio se había convertido en algo más que un albergue. Era un punto de encuentro para segundas oportunidades. Margaret Collins estaba sentada en una silla plegable bajo un arce en brote, tejiendo tranquilamente mientras observaba el campo. Su trenza plateada descansaba sobre su hombro y sus delgadas manos se movían con ritmo practicado a pesar de la rigidez en sus dedos. Ruth Henderson estaba sentada a su lado con una canasta de frascos de limonada, riendo suavemente mientras repartía tazas a los visitantes que habían venido a ver la jornada de puertas abiertas de primavera. Las mujeres de Maple Ridge habían abrazado el refugio como una extensión de sus propias historias, ofreciendo relatos de mascotas hace tiempo idas y amor que había perdurado. La mirada de Daniel se desplazó más allá del pastizal hacia la curva distante de la carretera de montaña, donde por primera vez había visto las pequeñas figuras en la nieve. Con la luz de la primavera. La carretera parecía inofensiva, casi amable. Era difícil reconciliar esa imagen con el recuerdo de la tela roja contra los ventisqueros blancos. Sin embargo, esa era la verdad de las estaciones. No borraban lo que había venido antes. Lo transformaban. Buddy ladró bruscamente, no de miedo sino de euforia, y salió corriendo hacia Daniel. Daisy lo siguió, con las orejas erguidas y seguras. Tucker chocó juguetonamente contra las piernas de Daniel, casi haciéndolo perder el equilibrio. Daniel se rió, un sonido bajo que resultaba poco familiar solo porque había sido escaso antes. Se agachó y puso una mano sobre cada una de sus cabezas, sintiendo el cálido peso sólido bajo sus palmas. Son libres, murmuró, no como consuelo sino como reconocimiento. Emily se acercó más, con la mano todavía entrelazada con la suya. Noah pasó a su lado disparado, persiguiendo una cabezuela que derivaba como si el mundo no contuviera más que posibilidad. El campo brilló bajo el sol de la tarde, y el letrero sobre la entrada del granero, Maple Ridge Haven, donde termina el miedo, captó la luz en silenciosa afirmación. Daniel se irguió y miró una vez más hacia la carretera en la distancia. Hay corazones que permanecen atados, dijo lentamente, con voz reflexiva más que pesada, hasta que alguien decide detener el auto. Emily apretó su mano con suavidad. Las palabras flotaron entre ellos, no como acusación ni como arrepentimiento, sino como testimonio. El viento se levantó de nuevo, llevando risas y el suave jadeo de los perros a través de la tierra abierta. Si alguna vez habían existido cintas rojas, ahora solo vivían como cenizas esparcidas hace mucho tiempo. Lo que quedaba eran patas fuertes, campos abiertos y una familia formada no por sangre sino por elección. Daniel no sintió necesidad de grandes conclusiones. La evidencia se erguía ante él en 3 formas vivientes persiguiendo la luz del sol. A lo lejos, la carretera de montaña se curvaba tranquilamente hacia otro lado. Ya no un lugar de abandono, sino el comienzo de una historia diferente. A veces los milagros no llegan como truenos en el cielo ni como voces entre las nubes. A veces llegan como un suave impulso en el corazón, un momento en que eliges detenerte en lugar de seguir de largo, en que decides importarte en lugar de apartar la mirada. En un mundo que puede sentirse frío y apresurado, el milagro no es que las tormentas desaparezcan,
sino que Dios coloca compasión dentro de personas ordinarias y les pide que actúen. Maplerig no evitó la tormenta. Los cachorros no fueron perdonados del miedo. Pero en medio de ese camino cubierto de nieve, un hombre se detuvo. Y en esa simple decisión, algo sagrado se desplegó. Quizás así es como la gracia suele funcionar en nuestra vida cotidiana. Dios puede no eliminar cada adversidad, pero envía fuerza, valentía y a veces otro ser humano para estar a nuestro lado en la oscuridad. Convierte el dolor en propósito, el miedo en libertad y los finales en comienzos que nunca esperábamos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que hoy necesite esperanza. Deja un comentario contándonos desde dónde nos ves y qué significa esta historia para ti. Suscríbete al canal para que más historias de fe, compasión y segundas oportunidades puedan llegar a quienes se sienten olvidados. Que Dios te bendiga, proteja a tu familia, caliente tu hogar y guíe tus pasos donde quiera que estés.